Buenas tardes, hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Amén. El Señor en su santa profecía, hace aproximadamente unos 7 años, me decía que uno de los míos iba a estar muy delicado de salud. Es así como a mi hija le descubrieron a los 14 años, por medio de una cirugía, que ella tenía cáncer linfático. Ella le decían los médicos que nunca podría tener hijos porque por esta enfermedad y esta condición sus hijos le podrían salir con muchas enfermedades o problemas muy graves de salud, y que si ella llegara a quedar en embarazo le interrumpirían su embarazo. Es así como antes de cumplir los 18 ella quedó en embarazo y los médicos le decían a ella que le iban a sacar el bebé, pero más ella decía: ¿ustedes matarían a sus hijos? Al mío no lo matarán. Y el Señor le decía: no te preocupes porque ese pequeño que he puesto en tu vientre es de grande bendición, yo lo tengo escogido y no pasará nada. Mas sin embargo los médicos seguían hablando, diciendo muchas cosas. Incluso en el momento del parto a mí me hicieron firmar muchos documentos en los que me decían que por ella ser menor de edad aún, que la responsabilidad caería sobre mí, que yo podía ir presa por no haber permitido el que le interrumpieran su embarazo. Pero como el Señor nos hablaba, Él nos consolaba, que Él obraría grandes maravillas y que juntas saldrían, porque me decían que como ella tenía una anemia tan alta por esta enfermedad, ella podía morir desangrada en el momento del parto. Aún yo me angustiaba, pero el Señor me decía: no te afanes, hija, porque tú las verás a las dos. Yo las sacaré con triunfo y con victoria. Y es así como el Señor permitió que ella tuviera su bebé, un parto normal. Salieron las dos. Muy hermoso el regalo que Dios me dio. Y aparte de eso, este año le dio otra bebita que en este momento tiene 3 meses. A ella le prometió que lo tendría sin dolor, que ella no tendría dolores. Es así como de un momento a otro sintió un dolor, pero ella se acostó, dijo: no, eso es algo pasajero. Pues cuando se acostó les dolió mucho más fuerte. Entonces ella dijo: no, esto está como raro, me voy para el hospital. Pues en el momento ese carro corrió, voló, llegó allá, no entró ni siquiera a la sala de parto porque no alcanzó. Tuvo su bebé, una hermosa niña también, de ojos claros, una bendición del Señor. Y él decía que él lo permitía porque esa pequeña iba a ser escogida del Dios viviente. Todo esto lo testifico para honor y gloria del Señor. Los bendiga. Amén. Yo testifico para glorificar el nombre de mi Padre Celestial, que el Espíritu Santo en su santa profecía me había dicho que estaría cruzando fronteras, que estaría haciendo un viaje corto, que iba a ser de mucha alegría y mucha felicidad para mí. Y es así como me encontré con mi hijo, que hacía 17 años estaba desaparecido. Y el Señor me dijo que iba a estar muy feliz y muy contenta. Y yo me encontré con él porque él hacía 17 años se había desaparecido, porque él estaba en malos pasos. Y yo no me volví a dar cuenta de él. Cuando la semana pasada que estuve allá en Cartago Valle, recibí una llamada donde él me llamó y me dijo que él quería verme. Y entonces le dije yo: mijo, pero yo lo hacía desaparecido. Y me dijo: no, madre, yo voy a ir a verla. ¿Dónde está? Le dije yo estoy aquí en Cartago Valle. Y entonces él vino y ahora tiene esposa y está manejando una finca en Belén de Umbría. El Señor le abrió una puerta laboral. Todo esto lo testifico para glorificar el nombre de mi Padre. Buenas tardes, hermanos. Testifico para engrandecer el nombre de mi Padre Celestial. El Señor en su santa profecía me prometió bendecirme mi vientre. Es así, hermanos, como después de 11 años que tiene mi hijo mayor, el Señor cumplió su promesa de bendecirme mi vientre. Pero en su promesa me decía que vendrían momentos muy difíciles, pero que siempre le orara, que siempre recordara su promesa. Es así como en los estudios médicos en los exámenes me salió toxoplasmosis positivo. Ese examen, más que todo para la bebé, que saliera positivo, era totalmente grave.
causaba malformación tanto física como a nivel cerebral. Fue difícil. Yo lo primero que hice fue recordar su promesa y así nunca perder la fe, nunca perdí la fe. Me hacían los exámenes, me los repetían y siempre me salía positivo. Es así como los médicos tomaron la decisión de intermedir directamente a la bebé, tomarle una muestra a ella, pero que existía el 40% que durante la toma de la muestra la bebé falleciera en ese mismo instante. Yo me negué a hacer el examen porque yo con la misma boca que aclamaba a Dios y lo alababa no podía dudar de él. Y yo sentía que si hacía ese examen era dudar de la promesa de Dios. Me pusieron a firmar muchos papeles, que ya todo iba sobre mí, que ya ellos salvaban su responsabilidad. Siempre les dije que mi hija iba a ser sana, que mi hija estaba sana, porque yo tenía un Dios de poder, que yo asistía a un lugar donde se manifestaba el poder de Dios. Me dijeron que sí, que siguiera mis controles, pero que iba todo sobre mi responsabilidad, que no se me hiciera raro cuando naciera mi hija y que naciera con malformación. Nunca perdí la fe, me mantenía día por día, todo el tiempo sentía que mi hija estaba sana. Cuando fui a tener mi hija, el mismo día en la clínica, el médico me dijo, te voy a volver a hacer el examen como por rutina, porque la verdad esto ya van 3, 4 veces con y esto te va a salir igual de positivo. Hermanos, para la gloria de Dios y para sorpresa de todos los médicos, el examen a última hora salió negativo. Después de casi 9 meses, salir el examen positivo, Dios se manifestó a última hora. A 4 horas de nacer mi bebé, el examen salió negativo. Ya al nacer mi bebé le volvieron a hacer el examen porque los médicos aún dudaban. Cuando la niña nació, se lo hicieron a ella. Y para la gloria de Dios, a ella también le salió negativo. Y mi hija está sana, mi hija está bien, todos los exámenes que le han hecho, está perfecta. He testificado para engrandecer el nombre de mi Padre Celestial. Buenas tardes, hermanos. Yo quiero dar testimonio de la gloria de Dios. Les quiero contar que cuando yo llegué a la iglesia, yo apenas era un niño. Mi familia todavía no había llegado a la iglesia y Dios a mí me dijo que orara y que le pidiera porque toda mi familia iba a llegar a la iglesia. Y asimismo me dijo que orara porque Él me iba a dar un colegio mucho mejor que el que yo tenía. Yo lo hice así, le pedí a Dios y el Señor en su infinita misericordia trajo a toda mi familia a la iglesia y asimismo me dio la oportunidad de entrar a ese colegio que Él me dijo. También Él me dijo que me iba a dar los primeros lugares y me permitió graduarme de un muy buen colegio, me permitió tener un buen resultado del ICFES y asimismo pasar a una universidad pública. También Él construyó todo el matrimonio de mis papás que estaba destruido y un día el Señor me dijo que me iba a guardar la vida. Y yo recuerdo que estaba con mis papás, estábamos en nuestra habitación y de repente entró justo una bala muy cerca de mí y de esa manera fue como el Señor me guardó la vida. Asimismo, el Señor, cuando yo terminé mi pregrado, me dijo que Él me iba a guiar en sueños acerca de qué debía seguir estudiando y fue así como en sueños Él me mostró qué maestría debía estudiar y además en qué universidad debía hacerlo y actualmente ya llevo 1 año de la maestría gracias a Él y Él ha abierto todas las puertas. Y asimismo, hace 5 meses, el Señor me dijo que me iba a enseñar a valorar cada vez más la asistencia a la iglesia. Fue así como durante unos días yo
me distraje con algunas otras actividades y el Señor permitió que yo tuviera una fractura en mi pie izquierdo. Cuando tuve la fractura, me hicieron la radiografía y se confirmó una fractura del escafoides en mi pie izquierdo. Yo duré un mes con el yeso y luego de ese mes pude volver a la iglesia y el Señor me habló en profecía y me dijo que Él iba a hacer un milagro y que me iba a sanar y que todo eso lo había permitido para que yo entendiera y valorara siempre la asistencia a la iglesia. Y fue así como unos días después me volvieron a hacer la radiografía en el pie y la lectura confirmó varias veces que ya no se encontraba la fractura y fue así como el Señor cumplió toda su palabra. Él también me dio sueños donde me mostraba que me iba a sanar del pie y todo eso fue un milagro porque finalmente nunca se encontró la fractura. Todo yo lo quiero testificar para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Testificar para engrandecer el nombre de mi Padre Celestial. El Señor me dijo a través de la profecía que Él era el que me había traído a Colombia porque Él sabía todo lo que yo había pasado en mi país. Que el diablo quería arrebatarme la vida a raíz de todas las enfermedades que yo padecía y que la ciencia médica no conocía. Él era el que había puesto ese ser en mi camino para que me guiara hasta su iglesia y que todas esas enfermedades como alopecia, lágrimas todo el tiempo en mis ojos, el hinchazón y morado en mis piernas, Él me estaría sanando y que no me preocupara porque no me faltaría absolutamente nada ni a mí ni a mi hija. Y así ha sido, y que Él a través de mis sueños me estaría sanando. Fue así como me veía en una clínica acostada en una camilla cuando vi una mujer que entraba vestida de médico, era tanto el resplandor de luz que traía que no le podía ver el rostro. Me colocó una inyección en la vena y desde ese momento, en ese sueño, yo empecé a sentir alivio. Y yo buscaba su rostro y logré verla. Era la hermana María Luisa. Y desde ese día, hermanos, me siento totalmente sana. No me duele nada. Esto lo testifico para engrandecer el nombre de mi Padre.